Bueno, habíamos anticipado que nos acompaña una psicóloga aquí en nuestros estudios. Está Lucila Boncompagni. ¿Lo dije bien? Sí, Boncompagni. Boncompagni. Lucila, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Recién hablábamos de un poco tus especialidades en este terreno de la psicología, que es tan importante para mucha gente. Me parece que está recorriendo un momento clave, ¿no? Porque se ha posicionado la psicología y me parece para bien, ¿no? Pero vos tenés algunas especialidades en tus ocupaciones diarias en cuanto a la psicología. Sí, de alguna manera hay una subespecialidad que se llama psico-oncología, que es una especialidad que se dedica al acompañamiento del paciente con cáncer y su familia, y también, digamos, implica también todo lo que es el trabajo, también en la especialidad en cuidados paliativos y duelo, todo el acompañamiento. Es un trayecto bastante importante y, bueno, interesante. No es tan conocido porque más o menos estamos hablando de los 60 que comenzó esto, 60, entre los 60 y los 80 más se asentó, pero bueno, digamos, cada vez más, ¿no? Ya hay jornadas específicas dentro de la disciplina, ya cada vez más el psicólogo tiene más inserción dentro de un equipo de trabajo. Es un acompañamiento, ¿no? Es un acompañamiento. El psicólogo, necesario, absolutamente. Es muy importante. Es muy importante que cuente, y no solamente que cuente el acompañamiento psicológico, el equipo, ¿no? En el sostén, ¿no? del paciente. Yo me dedico más a la parte de pediatría, digamos, la parte más de los niños. Bueno, yo me desempeño como psicóloga en la Fundación Mateo Esquivo, claro, de acá de Santa Fe, y de alguna manera el acompañamiento no solamente es importante para la familia, sino para todo el personal que acompaña, porque, bueno, sí. Yo escuchándote, ¿no? Digo, ¿cómo se le explica a la familia, sobre todo, de alguien, en este caso estoy hablando de los niños? El por qué a mí. El por qué... cómo acompañar en esa transición, seguramente del dolor de perder a alguien tan chico, con toda una vida por delante. A ver, ¿qué se le dice para salir de esa situación, para salir adelante? Yo creo que nunca se sale, ¿no? Pero ¿cómo acompañás en ese momento? Ante todo, digamos, esto es muy importante, digamos, que los datos estadísticos, que hay un 70% de sobrevida en la enfermedad. Uh-huh. Digamos, en algunas, dentro de lo que hablamos cáncer, decimos cáncer, pero en realidad implica un montón de enfermedades, de bastante particularidad, localización y grados también, y momentos en que por eso hablan no de prevención, sino de detección precoz de la enfermedad para un mejor pronóstico. Claro. Pero de alguna manera, lo que puntualmente en la pregunta que me haces, uh-huh, es importante los recursos, de alguna manera, de empoderar a la familia para poder acompañar, y yo creo, porque mi experiencia me lo ha confirmado también, en los recursos del niño para poder entender, para poder justamente hacerle frente a la enfermedad. Me ha asombrado muchísimo, porque por ahí es como, antes era un tema que no se hablaba, si había dolor o había un familiar enfermo en la familia, no, ese tema no se habla, y ellos no solo pueden entender, de acuerdo, por supuesto, a la edad, si se le explica adecuadamente. Claro, algunos más, algunos menos, depende de la edad que tengan, ¿no? Es que si no se lo explica, se lo imaginan, y a veces lo que imaginan, o la fantasía, puede ser más temible de lo que la realidad, ¿no? que lo que los padres temen que realmente sienta. O sea, claro, fíjate vos, no con un tema oncológico, pero sí con un tema muy grave, la situación de Justina, que hace poco salió la ley, cómo entendió lo que le pasaba y cómo le hablaron los padres, uh-huh, a esta niña de
creo que tenía 12 años, sí. 12 años. Qué importante es hablar claro, ¿no? A eso te referís. Exactamente, la información, si está bien, que esté dada, digamos, y que respetemos los deseos de información del niño también. Si él quiere saber, y el tema es el cómo y el cuándo. Claro. Eso se trabaja en equipo, digamos. Pero también hay que enfatizar y trabajar, digamos, y ahí es una labor conjunta con los padres. Sí, por supuesto, es como todo un equipo. Claro. Vos hablabas de esto de decirle a los chicos lo que ellos quieren saber. Cuando nosotros los padres por ahí queremos hablar de ciertos temas, es necesario, o por ahí es mejor que digamos ciertas cosas, contemos ciertas cuestiones que tienen que ver con la realidad antes que nos pregunten, o mejor que pregunten ellos. El otro día mi hija me preguntó qué es una violación, por ejemplo. Tiene 8 años. ¿Cómo le explico yo a una criatura? Porque, hablando de lo que vos decís, ¿no? Los chicos preguntan y es necesario que le digamos lo que quieren saber. ¿Cómo le explicamos a los chicos cuestiones de la vida cotidiana que a lo mejor lo dejamos a un lado y decimos no, que todavía no se entere, que todavía no? ¿Cómo hacemos? Bueno, ante todo, cuando digo que lo que quieren saber, no lo digo a como un baldazo de agua fría, ¿no? Claro. O sea, hay cuestiones muy importantes que son los pasos, ¿no? Esto de qué quieres saber y, bueno, qué te imaginas vos, qué pensás. Ajá, le das vuelta a la pregunta, digamos. Claro, no, sondeás de alguna manera qué es lo que ellos imaginan, qué es lo que sabe, qué piensa que es, claro, de dónde sacó la palabra, porque a veces nos pueden sorprender con algún, digamos, concepto que quizás lo pueden repetir en cualquier contexto y no saben qué significa, digamos, y por ahí aclarar. Y también, digamos, que quieren saber, pero también tengan en cuenta, digamos, que hay cuestiones que tienen que ver con los límites. Claro. Lo que de alguna manera podemos creer con el criterio que tiene que tener un padre para poder saber en qué momento es más saludable hablar de determinados temas que en otros. Aprovechamos que la tenemos a Lucila con nosotros. ¿Vos tenías alguna inquietud para con nuestra psicóloga invitada? Está Lucila Boncompagni con nosotros. En realidad tengo varias, pero no se podía hacer consultas autorreferenciales, así que voy a tratar de preguntarle cosas que no tengan que ver con nosotros. Pero con Hugo hablábamos anoche un poco del tema de la ansiedad, que es como la problemática que nos azota a todos en tiempos en donde vivimos muy rápido. Sí. ¿Qué hacer las personas que somos muy ansiosas, comemos, vemos tele, no sé, corremos? Nos acostamos y la cabeza sigue trabajando, ¿viste? Que tengo que hacer esto, que tengo que pagar, que tengo que... Pasa. Sí. A mí me gusta hablar de que la ansiedad es una respuesta, es una emoción y que es adaptativa. No tiene que ser necesariamente, si bien hay autores en la universidad, lo aprendí como una emoción negativa. Yo en mi experiencia clínica vi que es una emoción que es adaptativa. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir? Sí, o sea, que nos permite también defendernos y hacer de frente a situaciones. Es como la sal, le digo yo, ¿no? Es que esto es como si la sal, digamos, puede condimentar un plato y hacerlo sabroso, pero si en exceso nos hace mal y si falta en algunos momentos como que lo sentimos soso, no nos apetece. Entonces, de alguna manera, cierta cuota de ansiedad me parece importante para poder prepararnos, para poder justamente emprender una situación, como un motivador también, ¿no? Es como esta respuesta para justamente hacerle frente a alguna situación específica, que la vemos como, no siempre como un desafío, puede ser, no siempre como un problema. Pero ¿no se va muy fácil como de control la ansiedad? Eso ya no estaríamos hablando de ansiedad, sino de una problemática de la ansiedad. O sea, ya sería como, digamos, usamos el término, no me gusta el término trastorno, pero es como se usa esto, bueno, digamos, dificultades con el manejo de la ansiedad, ¿no? Y bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones, con como recién mencionaste vos, esto de la forma en que se vive, las múltiples tareas, las exigencias, esto de el pensamiento de yo tengo o debería de hacerlo o no debería de ser así, o tengo que hacer, como una obligación más que deseo. Las personas se obligan más que desear a hacer las cosas. Y ese es para mí es el principal problema de la ansiedad, es como que no hay poco tiempo para el disfrute. O lo que dice Graciela también pasa muchísimo.
de repente uno se va a acostar y, no sé, te vas a dormir a las 1 de la mañana y estás pensando lo que tenés que hacer a las 6 cuando te levantás, y estás 1 hora pensando en lo que tenés que hacer. ¿Esto es una ansiedad fuera de control o no lo es? ¿Es normal? No. No, o sea, hablamos normal no es. No, o sea, lo es común, pero no significa que esté bien, digamos. No es saludable, digamos, más que normal. No es saludable, no es funcional, no nos sirve. La idea justamente es poder organizarnos el día, poder trabajar, tener una agenda, tener un orden, preparar, y también trabajar un poco esto de las cosas que podemos controlar y las cosas que no, digamos, las que podemos delegar. Muchas personas tienen dificultades para poder delegar las tareas, quieren hacerlo todos ellos. Sí. Y bueno, el tema del control, el manejo del control, más que esto de estar todo el tiempo rumiando sobre lo que tenemos que hacer, digamos, por ahí esto de entender que donde estamos descansando y no estamos en el supermercado haciendo las compras. Bueno, hablando de supermercados, cuesta, ¿no? Ahí está, hablando de supermercados y de lo que cuesta la vida hoy día, digamos, en contextos de crisis, ¿cuáles son las patologías que notás que se aceleran más o qué consultas tenés más en periodos de crisis económica, por ejemplo? Uy. En realidad no lo relaciono únicamente con la parte de lo económico. Tiene que ver justamente con la falta, o sea, esto de la organización, de la postergación, de las cosas que se quieren hacer en un muy poco tiempo y no se pueden hacer. O sea, las situaciones en los procesos para poder adaptar, para cambiar, uno tiene como si es un proceso, tiene que ver con el tiempo. No se puede hacer en un día, no se puede estudiar para un examen con 1000 hojas, lo que no se estudió en todo un tiempo, ¿no? Necesitamos tiempo para procesar la información y eso es importante. O sea, creo que la persona, esto de la ansiedad que decías a su momento, veo que se quiere cambios de un día para el otro, cambios mágicos, ¿no? Y creo. ¿Y los consumos problemáticos en momentos como el que vivimos? Digo, en la actualidad, los consumos problemáticos, ¿ves cómo se aceleran? ¿Qué tratamiento se les da a una persona que padece un consumo problemático? ¿Qué sería un consumo problemático? Claro. Pregunto. Bueno, hay varias definiciones de consumos problemáticos, pero es lo que antiguamente se llamaba adicciones. Hoy ya se llama consumos problemáticos, digamos, ya no hablamos de adicciones, sino de consumos problemáticos. Para personas que, por ejemplo, llegan a una consulta con un consumo problemático. ¿Cuáles los pasos que seguís? ¿Con la familia, con la persona afectada? Por supuesto, siempre con la familia se trabaja, pero bueno, si en el caso que es el adulto, digamos, el tema es la falta de conciencia que tiene una dificultad. Digamos, cuando puede tomar conciencia de que hay una dificultad, se puede hacer un tratamiento. Claro, cuando uno reconoce que qué sé yo, voy siempre al casino, o soy una compradora compulsiva, gasto a cuenta, que no... eso decís vos, y reconocer que estoy cometiendo una falta, no sé cómo se llama. No, que de alguna manera no me permite llegar a fin de mes, claro, o sea, concretamente, seguro. O digamos, creo que es eso, o sea, las personas que por ahí tienen más que problemas económicos, digamos, no son conscientes de los recursos y cómo distribuirlos, cómo organizarse. Bueno, por lo visto hay preguntas de todo tipo. Preguntas de todo tipo. Ojalá sea una columnista permanente la psicóloga. Ojalá la vamos a volver a invitar, por supuesto. Agradecerle por hoy, pero es importante, incluso fundamentalmente por el terreno que abordabas al principio, ¿no? El tema que mencionabas a la Fundación Mateo Esquivo, el acompañamiento con los temas relacionados con el cáncer, los chicos, la familia. Sobre todo el tema que hablábamos al principio, el tema del duelo. El duelo. A mí me parece que la Fundación deja también un mensaje muy importante de esos papás que atravesaron el dolor y pudieron transformarlo en amor y ayuda a las personas que menos tienen también, y que de alguna manera tener una sede de alojamiento como la que tienen enfrente del Hospital de Niños para poder justamente ayudar a tantas familias que en el periodo de hospitalización puedan disponer de un lugar donde poder parar, de compartir con otras familias,
de tener la contención psicológica gratuita y bueno, y poder justamente encontrar como una familia ahí en esa transición, en ese momento que es uno de los más duros que pueden, pero que no siempre termina a ver, porque eso es importante para mí, no la relación con cáncer igual muerte, porque eso, habíamos hablado del tema de la sobrevida, pero sí, también es un 70% sí, de es altísimo. Exactamente, y que de alguna manera, y que muchos de los eventos que hacemos en la fundación, vienen chicos que ya son adolescentes, que han sido niños en el tratamiento, que son adolescentes y que comparten su testimonio y que es hermoso. Maravilloso, maravilloso. Es hermoso. Gracias, Lucila, un Gracias gusto. a ustedes por invitarme. Lucila Bocompañi, psicóloga que ha charlado con nosotros.